Aquí se viene lo fuerte, aquí se viene lo chido, aquí se viene lo difícil, porque uno se quiere quedar con los dos. Empezamos con Di María y Mbappé. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal, una vez más, y hablando de lo que es el 1 por 1 entre Argentina y Francia en esta final del mundo, si en la final del Mundial de Qatar 2022 entre estas dos enormes selecciones. El 1 por 1, ¿no? Poder analizar cuánto sale cada uno de los jugadores por posición, con quién nos quedaríamos, quién es más poderoso, todo lo vamos a estar viendo aquí en este canal, obviamente analizando las formaciones y pudiendo comparar un jugador con el otro puesto por puesto, y obviamente ambas selecciones, ¿no? Quién tiene más poderío en dinero, quién tiene más poderío en cuanto a calidad de jugadores, todo, absolutamente todo aquí en este video. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse a nuestro canal, muy pero muy importante que lo hagan, activen también la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, y si este tipo de formato les gusta, apóyenlo un montón. Vayamos con todo al 1 por 1, Argentina-Francia y todo lo que va a pasar en la final del mundo. Bien, vamos a arrancar analizando lo que es el puesto del arquero. Hugo Lloris, Dibu Martínez. Vamos a ver qué pasa. Por el lado de Lloris, sabemos que tiene 35 años. Si bien la posición del arquero es una posición en la cual hay mucha mayor edad que en los jugadores de campo. Lloris con 35 años, el Dibu Martínez con 30. Ambos en la Premier League, el Dibu Martínez en Aston Villa, Hugo Lloris en el Tottenham, pero el poderío en cuanto a la economía es para el Dibu Martínez. 25 millones de euros está en el mercado, en el libro de pases, y 16 en cambio está Hugo Lloris, que ya tiene una edad más avanzada. Yo en este caso particular me quedo con el Dibu Martínez. El Dibu Martínez me encanta como arquero, puede hablar, puede incomodar al rival, es muy fuerte bajo los tres palos, es grande. Se nota su presencia, y creo yo que en este ida y vuelta y en esta elección, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el Dibu. Es un poco más arquero, pero por obviamente también su actualidad, ¿no? Tiene 30, ya Hugo Lloris tiene 35, está en otra situación de su carrera. Y sin embargo, más allá de las cualidades que tengan para atajar bajo los tres palos y demás, me gusta la personalidad que impone el Dibu Martínez, un poquito más extrovertida, y termina siendo el arquero que por lo menos a mí me gusta. Ustedes obviamente en los comentarios también pueden dejar su 1 por 1 y con quién se quedarían. En este caso, por ejemplo, con el puesto del arquero. Bien, pasamos a hablar de Otamendi y Upamecano. Sí, dos situaciones completamente diferentes. Otamendi ya con 34 años, Upamecano con 24. Más allá de que vale más en el mercado Upamecano por ser más joven también, y obviamente por estar en el Bayern de Múnich, 50 millones de euros, mientras que Otamendi 3. En el Benfica Otamendi, en el Bayern Upamecano. Pero aquí me tengo que quedar con el central argentino. Me gusta mucho más su personalidad, me gusta más su agresividad que tiene a la hora de marcar. Bien, pero agresividad en fin. Y está en su mejor momento en su carrera, creo que de los mejores momentos en la selección, dejándolo todo, y mucha personalidad también en el fondo del campo para poder ser agresivo cuando hay que ser agresivo, para poder salir del fondo, para demostrar personalidad, para poder comandar a sus compañeros, y esa jerarquía me gusta mucho más. Sin embargo, Upamecano no significa que no sea un gran jugador, no significa que sea un gran central, que está creciendo, tiene 24 años nada más, y claramente que va a ser uno de los mejores centrales del mundo. Pero hoy me tengo que quedar con Otamendi, tiene más experiencia, más allá de que quizás pueda tener menos agilidad, pero sin embargo la selección argentina ha demostrado que se lo puede cuidar, que se lo puede estar resguardado, y que él obviamente comanda la última línea de la selección argentina. Es por eso que me quedo con él. Es un pensamiento obviamente subjetivo, más allá de que valga menos, más allá de que tenga más antigüedad. Me gusta mucho más Otamendi, y aquí en este puesto me quedo con el central argentino. Estamos con el Cuti Romero y Rafa Varane, otro de los puestos centrales. Recordemos, Rafa Varane en Manchester United con 40 millones de euros, 29 años, mientras que el Cuti en el Tottenham 55 millones de euros y con 24 nada más. Aquí también, como me gusta la jerarquía, me gusta la experiencia,
me quedo con el central francés. Me quedo por encima de Cuti Romero con el central francés. Ha demostrado obviamente también, más allá de que tenga más años y haya demostrado más en su carrera, ha estado a la altura del Real Madrid, ahora en el Manchester United. Muy buena presencia en la selección francesa. Y aquí voy a hacer una mezcla. Voy a hacer Otamendi de un lado, Varane del otro. Más allá de que el Cuti sea también un gran central como Upamecano, que tiene para demostrar que va a seguir su carrera obviamente por mucho más tiempo que la de Rafa Varane, pero sin embargo buscando experiencia, buscando personalidad, buscando esa categoría. Hoy me quedo con Rafa Varane si tengo que elegir entre uno de los dos. Grandes posiciones obviamente las de central para ambos dos, con muy buen presente, pero sin embargo a mí me gusta más en particular, en este caso, entre estos dos, el francés. Tenemos que hablar del lateral derecho, sí. Uno forzado, el otro quizás es nato, como lo es Molina, en este caso frente a Jules Koundé, que es central, adaptado a lateral en este caso, pero sin embargo dos situaciones totalmente distintas. Si bien ambos tienen 24 años, Molina juega en el Atlético de Madrid, Jules Koundé juega en el Barcelona, ambos en la Liga Española, pero la diferencia está claramente en el precio. Jules Koundé con 60 millones de euros le pasa el trapo a los 18 millones de Molina. Si bien Molina es lateral derecho y Jules Koundé no, me parece que así todo me gusta más el estilo de juego que tiene Jules Koundé, más prolijo, más quizás reservado, no tan al ataque, sin embargo acompaña, sin necesidad de tener que hacerlo por la bestia que tiene adelante de Dembélé, pero claramente a mí los laterales de Argentina no me terminan de cerrar, siento que no me terminan de cumplir, y en este caso me quedo con el central pasado a lateral, que es Jules Koundé. Aparte tiene muchísima más proyección, por eso también se habla de eso en el precio que tiene en el mercado de pases, y creo que lo hace de una manera muy prolija, siendo adaptado, ¿no? Pero creo que es obviamente uno de los mejores jugadores que tiene Francia en su defensa, y creo que lo hace de muy buena manera, más allá de que Molina también lo haga. Ha tenido un gol, ha tenido mucha proyección al ataque, pero en temática de defensa creo que le está quedando mucho por aprender y claramente lo va a lograr, pero en este caso me quedo con el lateral francés. Pasamos a hablar de Acuña y Theo Hernández. Sí, de estos dos cracks, jugadores muy buenos en su posición, más allá de que yo, conociéndolo por ser hincha de Racing, al huevo Acuña, a Marcos Acuña, no es lateral izquierdo, está adaptado al lateral izquierdo, pero su mejor posición es ser volante por izquierda. Si bien obviamente la selección argentina no tiene ese esquema para poder utilizarlo, él jugando en el Sevilla también se lo usa de lateral izquierdo, con 31 años, con 14 millones de euros valuado y tasado, contra un lateral izquierdo como lo es Theo Hernández, de 55 millones de euros, también para el Bayern Múnich, y en este caso con 25 años, muchísima más proyección. En este caso gana el corazón, más allá de que no sea lateral y esté en cuenta pendiente la selección con los laterales, me quedo con el huevo Acuña. El huevo Acuña tiene muchísimo más criterio que Theo Hernández, tiene lo suyo, nadie discute que es un crack, quiero que esto quede totalmente entendido, pero Marcos Acuña, también como Jules Koundé, no es lateral, sin embargo lo hace muy bien. Aquí lo mismo con el huevo Acuña. El huevo Acuña es volante, sin embargo del lateral lo hace bárbaro, y aquí creo que se queda con el volante, con el lateral izquierdo, por lo menos para mí, de mi preferencia, de mi gusto. Me gusta mucho más como lo hace el huevo que como lo hace Theo Hernández, más allá de cualquier característica que hayamos leído. Pasamos a hablar de Enzo Fernández y Tchouaméni. 80 millones para el gran volante del Real Madrid con tan solo 22 años, y el volante del Benfica con sus 35 millones y 21 años nada más, a punto de ser obviamente vendido al Liverpool. Esto es jodidísimo, me cuesta un huevo definir acá, porque Tchouaméni ha hecho una Copa del Mundo brillante, viene rompiéndola toda por donde se lo vea, y Enzo Fernández lo mismo, no para de crecer, ha tenido un poco menos de 6 meses en Benfica, ya convocado al Mundial de Qatar 2022 con una clase y una calidad bárbara. Yo creo que aquí, más allá de que me duela, porque es una posición donde los dos jugadores me los quedaría porque son excelentes, me quedo con Enzo Fernández. Enzo Fernández tiene una faceta increíble, con remate, con quite, con juego, con todo lo que se haga, más allá de que también no me gusta que juegue volante central, porque él está más de interno y tiene mejor juego y mejor rendimiento y mejor función de volante interno, con más llegada al área y con más llegada al gol. Sin embargo, es ahí donde le toca jugar en la selección y lo hace bárbaro. Tchouaméni también, un jugador con un futuro extraordinario, la verdad que bárbaro, y ya jugando incluso en el Real Madrid, haciéndose cargo de la mitad de la cancha en Francia, pero
Más allá de que me encantarían los dos, hoy me quedo con el Enzo, me quedo con Enzo Fernández, que tiene un futuro también bárbaro. Hablamos de De Paul y de Rabiot. Sí, De Paul con 28 años en el Atlético Madrid, 35 millones de euros. Y por el otro lado, Rabiot con sus 27 años, con sus 18 millones de euros y jugando en la Juventus. A ver, es importante dar a entender que es una posición donde quizás esperaba otra cosa, y quizás si me comparás Tchouaméni con De Paul, me quedo con Tchouaméni, y si me comparás Enzo Fernández con Rabiot, me quedo con Enzo Fernández. O sea, es injusta la comparación anterior. Pero sin embargo, aquí me quedo más con la entrega, con la garra, con el corazón que le pone De Paul por encima de la calidad y del juego y de lo que propone Rabiot en el juego de Francia y lo que propone también en Juventus. Más allá de un gran y enorme presente en la selección francesa, con mucha dependencia sobre él y sobre su juego, me quedo con el volante argentino por la garra, por la entrega, por los huevos que tiene. Y más allá de que por ahí pueda llegar a ser un poco menos en la gestión de juego con respecto al francés, sin embargo me quedo con esos huevos, quiero que me entreguen, quiero que me corran el equipo, y por eso es que en el 1-1 me quedo con De Paul. McAllister y de Griezmann. McAllister con sus 23 años, 32 millones ya en el Brighton, con un juego muy bueno. Y Griezmann con Atlético Madrid, con sus 31 años, ya más consagrado, ya más llegado a otra edad. Sin embargo, la calidad del francés no me la vas a cambiar. La calidad del francés y lo que está jugando en esta Copa del Mundo, ya más de interno, más de creador, también recuperando, siendo parte del mediocampo francés, es mucho más. Más allá de que McAllister se haya incluido muy bien a la selección argentina, le haya otorgado lo suyo, creo que aquí el francés gana. El francés, me quedo con el francés en esta posición, con lo que está haciendo, con la calidad que tiene también mayor experiencia, mayor jerarquía, y aquí una pincelada de calidad creo que es más fuerte hoy por lo menos del francés Griezmann que de McAllister, y es por eso que prefiero al francés ya casi argentino y uruguayo por todo su pasado que bueno, a McAllister en este caso, en esta comparación. Aquí se viene lo fuerte, aquí se viene lo chido, aquí se viene lo difícil, porque uno se quiere quedar con los dos. Empezamos con Di María y Mbappé, pensando en esta comparación. Podría haber sido Messi y Mbappé, pero sin embargo Di María y Mbappé es un poco lo que se busca, porque claramente son los dos extremos, porque Mbappé no juega de 9 en la selección francesa, y con sus 23 años ya vale 160 millones de euros jugando en el Paris Saint-Germain, mientras que Di María ya en otra etapa de su vida, 34 en la Juventus y valiendo 10 millones de euros. Acá hay que ser justo, a ver, Di María ha dado todo en su carrera, la rompió toda, pero si es hoy por actualidad, sin duda alguna que me quedo con Mbappé. Es una bestia. A veces hay partidos que se podrá, no sé si borrar, pero será menos presente que en otros, pero cuando la toca es esencial, y la verdad que es una bestia de este deporte y de la competencia. Más allá de que lo adore a Di María, es un jugadorazo. Hoy el presente demanda que me quedo con este jugador que hoy es una fiera, que no para de hacer goles, que no para de demostrar velocidad, explosión, físico, juego, todo, absolutamente todo. Y claramente me quedo con el francés, con el presente que tiene, con lo joven que es y con todo lo que ha logrado hasta ahora. Me quedo con él, más allá de que Di María, obviamente que en el corazón, me quedo con el francés y opto por él para poder sumar a mi equipo. Pasamos a Julián Álvarez y Giroud. Giroud y Julián Álvarez, 36 años para el francés, con 4 millones de euros en su pase y jugando en el Milan, mientras que Julián Álvarez es todo lo contrario. Manchester City, 32 millones de euros y con tan solo 22 pirulitos. A ver, está complicado, pero no por el hecho de todo, sino que Giroud tiene una calidad impresionante, tiene un juego aéreo letal, pero sin embargo me quedo con Julián, no hay duda alguna aquí, me quedo con Julián Álvarez. Julián Álvarez es un jugador insistente, hincha pelota, rompe huevos, o sea, corre, va, mete, insiste, empuja, lucha, hace todo y encima marca goles, además de toda la entrega que tiene. Es increíble y el futuro que tiene es impresionante. Me quedo con la juventud acá adelante, con Julián Álvarez, con lo que lucha, con lo que gana, con lo que entrega en cada partido, y encima también le suma goles, le suma
tantos. Eso es muy importante para un equipo y más en la delantera, más allá de la calidad, la experiencia y la jerarquía que pueda tener Olivier Giroud. Me quedo con Julián, que está haciendo una Copa del Mundo de maravillas y encima recién arranca su carrera. O sea, va a ser algo muy importante, tanto para la selección como para el país, para lo que pueda demostrar en su día a día. Con la comparación con Messi, Dembélé, Messi, aquí no me queda ninguna duda, no hace falta ni hablar de las características, ustedes ya lo sabrán, ustedes ya harán de todo, pero me quedo con Messi. Me quedo con Lionel Andrés Messi, un jugador determinante por donde se lo vea, en cualquier etapa de su carrera, en cualquier momento, en cualquier día, horario, clima, lo que fuere. Lionel Andrés Messi es mucho más que cualquiera, y bueno, en este caso le ha tocado la comparación a Dembélé, y claramente que no lo pienso ni un segundo. Con la juventud que tengo con Mbappé, con Julián Álvarez, le sumo a Messi ahí para que pueda abastecer a sus compañeros y para que también pueda ser abastecido y sus compañeros puedan sacrificarse también por él. Así que la verdad es que hasta aquí hemos llegado con la comparación, y obviamente también tomando algunos de los jugadores en este mano a mano, en este 1 a 1. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita y el dedito. Si apoyen con like el video, dejen el dedito para arriba, apóyennos a nosotros, sería muy importante que lo puedan hacer. Sí, acá abajo también pueden comentar su 1 a 1, con quién se quedarían en cada uno de los puestos, lo pueden dejar también acá abajo en los comentarios. Jueguen con nosotros y también puedan tener las mismas complicaciones que tuvimos nosotros a la hora de elegir. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.